Ahora sí, estamos en vivo, estamos en nuestro programa semanal. Le quiero dar la bienvenida a un colega de la universidad, un colega docente, Alejandro Fernández. Nos conocemos ya hace bastante tiempo. Bienvenido, Alejandro, a este programa semanal. En esta oportunidad vamos a hablar de los fondos de garantía como una alternativa importante para la reactivación económica nacional durante la pandemia COVID-19. Bienvenido, Alejandro. Un poco, si nos puedes comentar cuál es tu experiencia profesional, tu trayectoria, para que la gente un poco te conozca. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Javier. Eh, Realmente estos espacios son muy importantes para la comunidad empresarial, no solamente cruceña, sino también boliviana. Y yo me siento muy contento de tener esta oportunidad de poder hablar de alternativas para la reactivación económica que tanto lo requiere nuestro país. Bueno, eh, yo tengo una formación de economista, tengo una maestría en administración de empresas con mención en finanzas. También tengo una maestría ejecutiva con una especialización de coaching. Tengo varias certificaciones y bueno, vengo en el mundo financiero, bancario desde hace más de 22 años y en la parte de docente, cátedra, voy más de 16 años. Todos los temas que yo he venido trabajando son temas financieros, son temas estadísticos y temas de riesgos. Entonces, normalmente la mirada que doy va con una combinación y amalgamado con el negocio, pero siempre mirando el perfil del riesgo. Entonces, creo que por eso en esta oportunidad va a valer la pena que pueda puntualizar algunos temas sobre el diagnóstico que estamos viviendo y cuál sería el pronóstico sobre las alternativas que tenga el gobierno para poder salir junto a todos los empresarios, la empresa privada y lo que son las familias, lo que es el pueblo boliviano, porque es un tema de todos. Muy bien, Alejandro, gracias. Habíamos comentado ya en la parte previa que prácticamente toda tu trayectoria profesional la has recorrido en el tema del sistema financiero, entonces es algo que conoces muy bien. Entonces, quería hacerte ahí la primera pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto? Yo sé que el tema de la emergencia sanitaria ha golpeado a muchos sectores, a todos los sectores, la mayor parte de ellos. ¿Y cuál ha sido el impacto de esta emergencia sanitaria en el sistema financiero nacional? Bueno, te comento, Javier, que el tema de este fenómeno, de esta emergencia sanitaria COVID-19, le ha tocado a nuestra generación y es probablemente la segunda ocasión que vive esto la humanidad con estas dimensiones. Yo estoy un poco sorprendido con el caso boliviano porque de alguna manera esperábamos que se dé lo que se iban a dar en todos lados. Lamentablemente los pronósticos, perspectivas que se tenían mucha influencia y creo que sí le dan en el clavo cuando pensamos en economías desarrolladas de países ricos. Sin embargo, en los países que estamos en vías de desarrollo, en economías emergentes, nosotros pues lo estamos viendo desde otro lado, ¿no? La pandemia al transitarla, esta emergencia sanitaria ha sido un golpe que ha llegado de una manera casi simultánea en nuestra economía debido a los niveles de informalidad que tiene esta. Por lo tanto, si empezamos a hablar únicamente del COVID, por ejemplo, hace un par de días atrás, el 1 de junio, hemos llegado a los puntos más altos, ¿no? 115 muertos, más de 3,439 personas contagiadas en un solo día. Tomando en cuenta el pico de la segunda ola, donde hubo 74 muertos, 2,655 contagiados el 20 de enero, de este año. Y bueno, si retrocedemos a la primera, el 19 de agosto, y ahí tenemos 102 fallecidos y un contagio superior a 2,031 exactamente. Yo he podido hacer la modelación. A nivel mundial, Javier, este fenómeno
del COVID-19 provocado por el SARS-CoV-2 tiene una letalidad del 2%. En Bolivia es 4%. En Santa Cruz es 5%. Lo voy a decir desde otro lado. Por cada 10 personas que se mueren en Bolivia, que fallecen, 4 de ellas están falleciendo aquí en Santa Cruz. Entonces, como te darás cuenta, este es un tema que no solamente provoca temas de miedo, sino también de dolor y un tema de sensación de que tenemos que seguir aportando a la economía, tenemos que salir de esta situación, pero es un tema con mucho dolor. Yo he hecho una proyección, Javier, y te cuento de que yo por lo menos espero de que lleguemos casi al 500,000, estoy hablando a finales de septiembre, vamos a estar con 493,000 personas. Espero que haya una letalidad que se mantenga en niveles del 354, estaríamos hablando de casi 20,000 muertos. Vale decir que faltan 8,300 personas que fallezcan y de estas 3,500 van a estar acá en Santa Cruz. Entonces, como verás, los datos de la pandemia no es un tema que empezó y terminó, por el contrario, es un tema que el próximo mes el mundo va a cumplir 1 año y medio de la pandemia. Nosotros vamos a estar cerca de 540 días, ¿no? Transitándola. Venimos un poco rezagados. Y yo me quedé con alguna noticia sobre esto que me llamó mucho la atención. Tú sabías que, por ejemplo, en Brasil, ellos disponen de esos 210 millones de personas, disponen de 66,000 respiradores artificiales. Vale decir que por 3,200 habitantes hay un respirador. En el caso de Santa Cruz, nosotros tenemos por cada 11,700 habitantes, tenemos un respirador. Entonces, eso podría explicar por qué tenemos tal letalidad, porque el sistema de salud no está preparado. Y más allá de eso, Javier, aunque tuviéramos las camas suficientes estos últimos días, no tenemos oxígeno. Entonces, hay temas realmente que son estructurales. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. Todo este fenómeno del COVID-19 ha empezado a impactar a nivel mundial. Se tenía programado, proyectado, que haya un decrecimiento el año 2020 de cerca del 6.7. Sin embargo, fue solo del 3.3. ¿Y esto a qué se debió? A que en muchos lugares del mundo lograron controlar y pasar de una manera razonable los oleajes de este COVID-19. Sin embargo, de acuerdo al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, el crecimiento para el mundo este año va a estar alrededor del 6%. El 2022 va a estar alrededor del 4%. Y bueno, ¿qué va a pasar en Bolivia? En Bolivia, nosotros, por increíble que parezca, teníamos una proyección que íbamos a ver reducido nuestro PIB por debajo de 4 puntos, con signo negativo. Sin embargo, hemos cerrado con 2.2 positivo. Las proyecciones para el 2021, de acuerdo al gobierno, es 4.4. Pero sorpresa, Javier, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional nos están hablando que vamos a crecer a 4.7. Y tú ya sabes que eso implica un doble aguinaldo, de acuerdo al Decreto Supremo 1802. Y a él lo voy a llamar el primer rinoceronte gris. ¿Y por qué empezamos a hablar de riesgos? Porque en riesgos, la mayoría de las personas que gestionamos el riesgo, nos gusta hablar mucho del Black Swan, del cisne negro. Algo que no lo vemos, no sabemos cuándo va a suceder, pero sabemos que está latente y presente. Sabemos que el riesgo está esperando un momento que se va a manifestar. En esta oportunidad, Javier, en la economía, se está mucho hablando de los rinocerontes grises. Como verás, un rinoceronte es tan grande, tan pesado, que es imposible que no lo podamos ver o predecir. Sabemos que nos va a golpear. Hace un momento, con la data del COVID-19, estamos hablando que la gente va a morir y va a seguir muriendo. Los niveles de letalidad se van a mantener y la economía tiene que continuar. Las personas se siguen casando, los niños siguen naciendo, hay empresas que se abren, hay otras que se cierran. Pero vayamos nuevamente al tema de la economía. Lo voy a llamar que el segundo
rinoceronte gris que nos viene de la mano del COVID, donde se ha perdido, de acuerdo a la Cámara de Empresarios Privados de Bolivia, cerca de 400,000 empleos por el COVID. Esto representa casi el 8% de la tasa de desempleo. Aparte de esto, en el mes de marzo, el Standard & Poor's Global Rating entrega en marzo de este año 2021, nos entrega la calificación del país con una calificación hacia menos, donde tenemos B+. Un poco veamos la historia. En el 2016 teníamos doble B+, el 2019 teníamos doble B negativo, ahora tenemos una sola B positivo. Y esto es muy importante. Yo quiero que la teleaudiencia, las personas que nos están siguiendo, se den cuenta que nosotros generamos deuda como país y el riesgo soberano se está deteriorando su calificación. Y esto va a ser muy importante porque se tiene previsto que haya una generación de bonos que vaya a capturar cerca de 4,000 millones de dólares. Vamos a ir a buscar dinero al exterior. ¿Para qué? Para poder reactivar la economía. Sin embargo, si es que la calificación se sigue deteriorando, va a ser más difícil que coloquemos estos bonos. Sin embargo, Javier, hay algo que también me preocupa, que también lo dice el informe de Standard & Poor's. Ellos estarían esperando que haya una devaluación de la moneda. Aquí entramos al riesgo cambiario y ellos hablan de que el primer año, se están hablando del 2021, la moneda se devalúe cerca de un 5% y el 2022 esperan que se devalúe entre un 3 y un 4% más. ¿Esto qué significaría? Significaría que estamos hablando de un rinoceronte gris que va a desordenar los precios en la economía. Esto también puede comprometer los recursos que llegarían para reactivar la economía y probablemente esto sea una conjunción de eventos que obviamente nos la ponen más difícil, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, y ya entro al sistema financiero nacional, voy a hablar primero de la Ley de Servicios Financieros 393. Esta ley te dice, Javier, a quién prestar. Y tú dirás, pero ¿cómo dice eso la ley? Sí, lo dice con los cupos. Cada entidad de intermediación financiera tiene diferentes cupos que cumplir. Entonces te está indicando a quién deberías de prestar. O sea, no hay una sana y prudente colocación en función del riesgo que perciban las entidades de intermediación financiera. También te indican dónde debes de ir a colocar. Hay una obsesión con el tema de la bancarización, donde hay un tema de dos planos, lo urbano y lo rural, donde se está buscando una gran bancarización, pero esto probablemente no sea la mejor medida cuando tú estás encarando tremenda crisis que estamos viviendo. O sea, tendríamos que ajustar estos temas. Otro de los temas es, esta ley también te va a decir en qué moneda prestar y esto va sujeto a la normativa de las previsiones que tenemos. Cuando uno hace colocaciones en cartera en dólares, los niveles de previsiones son mucho más altos que los que se hacen en moneda nacional. Entonces, de alguna manera te dice el tipo de moneda con el que deberías de trabajar. Probablemente con los artículos que son 109 al 111, donde se habla de garantías no tradicionales, de garantías alternativas, estaríamos hablando también de qué garantías tomar. Y el cambio en esta ley es que se elimina el artículo 35 de la anterior ley, donde te decía que no podrías dar un crédito en una relación mayor al 1 a 1 respecto al patrimonio. ¿Eso qué significaba? Que si algo pasaba con el crédito, con la capacidad de pago, por lo menos tenías el patrimonio para cubrir ese activo de riesgo, que era el crédito. Bueno, vámonos a lo más duro. También esta ley te empieza a hablar de cuánto deberías de cobrar, cuánto debería de ser la tasa de interés entendida como el precio del valor del dinero colocado. Estoy hablando precisamente de los créditos productivos, créditos agropecuarios y las viviendas de interés social, ¿no? Finalmente, y probablemente esto sea el candado, que es lo que amarra a las entidades financieras, que es
la carga excesiva tributaria. No estamos hablando de que se pagan impuestos superiores al 52%. Tú manejas muy bien el tema financiero, Javier, entonces tú sabes que todos los activos o se financian por deuda o se financian por capital, por los propietarios. Tenemos dos relaciones, acreedores o propietarios. Pero en el momento que te dicen, oiga, usted de todo lo que gane, tiene que pagar más del 50%, ahí viene una buena pregunta, ¿no? ¿Quién es el propietario? Y creo que eso desincentiva totalmente al sistema financiero. ¿Por qué? Porque también nos amarra el crecimiento y esto va ligado al tema de entender la intermediación financiera. A mayor patrimonialización que se dé, mayor capitalización de las utilidades, hay más posibilidades de hacer un apalancamiento alrededor del 10-1. Cuando yo escucho estos vientos que vienen, ayer estaba escuchando reuniones en Cochabamba, donde hablaban ya de condonaciones sobre la cartera diferida, la cartera reprogramada, pues lo que no se dan cuenta es que en realidad no le van a hacer daño al propietario del banco, al banquero, a los accionistas, porque él solamente de esa cartera solo tiene 10% que le corresponde a su patrimonio, cerca de 2.500 millones de dólares. El resto es del público, las familias y las empresas que están ahorrando. Entonces, es un tema muy peligroso. Sin embargo, entendiendo las medidas que han venido saliendo y ha venido acatando el sistema financiero nacional, yo podría hablar primero del primer diferimiento, 3 meses. Esos primeros 3 meses fue consensuado. Luego se alargó el resto del año. Total 10 meses de diferimiento y posteriormente este año, hasta este mes de junio, vamos a tener un periodo de gracia de 6 meses más. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un impacto aproximado a 5.000 millones de dólares que no han entrado al círculo de la intermediación financiera. Y esto es muy peligroso. Dinero que es parte del flujo de la economía ha sido pausado. ¿Por qué? Porque la gente entendió, se confundió que diferir es no pagar, ¿no? Que periodo de gracia es condonar esas cuotas que están dentro del periodo. Entonces, es un tema que hay que trabajarlo, ¿no? Y el círculo de intermediación, yo te digo, es algo que le da vida, es la esencia de lo que es el sistema financiero. No nos olvidemos que lo que hace la banca es captar recursos y colocar recursos. Paga por los recursos que capta una tasa pasiva y cobra una tasa activa por las colocaciones. Sin embargo, tenemos aproximadamente un 20% de la cartera total como una cartera no productiva, una cartera que no genera ingresos. Esto ha generado obviamente tensión y estrés de liquidez. Y aquí yo me permito algo, Javier, de marcarlo. Las empresas quiebran principalmente por problemas de riesgo de liquidez, problemas en el capital de trabajo, problemas en honrar las deudas con los acreedores. Principalmente, el patrimonio asume que las pérdidas que va teniendo porque no se van dando entradas. Estas pausas, estos encapsulamientos que se han venido registrando, obviamente han ralentecido toda la economía, pero de alguna manera ha tensionado a todo el sistema. Y aquí me voy a referir al indicador de mora. Nosotros cerrábamos con 466 millones de dólares de mora a marzo, ¿no? Todos los datos que voy a manejar van a estar yendo a marzo, que es la información que dispongo, por favor. Entonces, si tú piensas en estos 466 millones y piensas en los niveles de previsión que están alrededor de 1.150 millones, el sistema financiero solvente, fuerte, estable, podía cubrir la mora en casi 2.5 veces a 1. Sin embargo, la cartera vigente, reprogramada, toda la cartera diferida que ha podido beneficiarse de los 6 meses de gracia, de los 10 meses diferido, si es que yo hago correr los niveles de previsión, solamente tengo una cobertura de 0.51%. Imagínate, de 2.5, tan solvente, tan fuerte, el riesgo que se tenía presente, inmovilizado, congelado, frisado,
a hoy en día, en el peor escenario, un rinoceronte gris más grande que los anteriores, solamente tendría la fortaleza de cubrir la mitad, 0,51%. Yo pienso que esto denota claramente una situación vulnerable que tiene el sistema financiero en este momento. Nadie tiene la posibilidad de saber qué va a pasar con el pago, el repago de los créditos en el mes que se aproxima, en el mes de julio. Entonces, todos sabemos de que hay incertidumbre. Hay algunos que no querían pagar y han venido a pagar. Sin embargo, los decretos han pedido que se reviertan y se devuelvan los intereses de las personas que estaban pagando. ¿Por qué? Porque era para todos. Entonces ahí se nota que no ha habido una buena instrumentación, si es que se quiere, porque ha habido sectores que no fueron afectados y hubieran podido seguir asumiendo sus obligaciones. Creo que es un tema que se lo tiene que marcar. Sin embargo, probablemente la mora, estos niveles de mora, Javier, están enmascarados. Estos niveles de mora que estamos reportando no son correctos. Entonces, yo aprovecho este espacio para un poco la teleaudiencia y todos los que nos siguen comprendan el negocio, ¿no? Cuando yo estoy hablando del negocio de la intermediación financiera, estoy hablando que los bancos pueden conseguir fuentes, sources de recursos con bancos del exterior, con préstamos internacionales, con préstamos del Banco Central, con recursos propios. También podrían hacer emisiones de acciones y captar más recursos, ¿no? Pero principalmente los recursos que manejan el sistema financiero provienen del público, de las familias y de las empresas. Entonces, ¿qué significa esto? Creo que sin lugar a dudas, no creo posible que estos vientos que se están dando ahorita de desconocer las deudas que se tienen puedan profundizarse, puedan tener buen término. Porque esto, ¿qué significaría, Javier? Y esto capaz que es nuevamente un rinoceronte gris, si pensamos en que se va a dar esta condonación de 4.982 millones de dólares, cerca de 5.000 millones de dólares, estaríamos hablando primero que tendríamos que castigar ese 20% de la cartera actual, que implicaría, Javier, haciendo algo lineal, castigos por los próximos 20 años por un promedio de 250 millones de dólares. El año pasado, el sistema financiero tuvo una utilidad de 119 millones de dólares. O sea, necesitamos 20 años para poder castigar estos casi 5.000 millones de dólares improductivos. Ahora, si pensamos únicamente hacerlo con las utilidades, ya no vía castigos, sino cuando no te pagan, ¿qué haces? Generas cartera para poder pagarlo, para poderlo asumir. Perfecto. Si son 119 millones de dólares por año, porque yo no tengo espalda para asumir esos castigos, yo necesito 4 décadas, 42 años, Javier, para poder volver a lo que vivíamos en el año 2019, antes de los conflictos sociales y luego de la pandemia que viene enseguida, el 10 de marzo. Entonces, personalmente, yo veo de que tanto la epidemia COVID, tanto el diagnóstico de la economía boliviana, como lo que está viviendo el sistema financiero, realmente es una alineación de rinocerontes grises que los estamos viendo, sabemos que nos van a impactar y por eso necesitamos que el gobierno tome medidas. Por eso necesitamos que los diferentes gremios, ASOBAN, ASOFIN, FIN Rural, la Asociación de Cooperativas y las de las mutuales, todos deben de trabajar. ¿Por qué, Javier? Porque nuestro sistema se ha caracterizado por tener tomadores de crédito, empresarios que siempre han cumplido y honrado sus obligaciones. Y eso lo puede mostrar el indicador de mora en el tiempo, ¿no? O sea, siempre han confiado en el sistema financiero nacional. Las únicas veces que puedes ver volatilidades es precisamente cuando hay elecciones presidenciales. Después hay total confianza en el sistema financiero.
Con eso podemos arrancar, Javier. Muy bien, gracias, estimado Alejandro. En el tema de la charla de hoy día, que es básicamente el tema de los fondos de garantía, un poco para la persona que no conoce mucho del tema, si nos puedes explicar qué es un fondo de garantía, ¿sí? ¿Qué tipos de fondos de garantía hay y cuál crees tú que es el que más se ajustaría a la realidad boliviana para poder encarar esta reactivación económica? Bueno, Javier, yo te cuento que los fondos de garantía tienen mucha historia, sobre todo en el continente africano, ¿no? Un continente que ha vivido realmente muchas convulsiones sociales, políticos, cívicos que han vivido allá, donde precisamente los gobiernos, gracias a la cooperación, han podido armar sistemas de garantía recíprocos, compañías de avales, así se llaman. Las garantías, las fianzas. En África, el modelo que voy a relatar es la compañía de Uganda, una compañía de avales. ¿Y cómo funciona? El empresario, el cliente, ponle que sea un empresario de pyme, o sea un microempresario, o sea un empresario grande, si es que quiere acceder a créditos, pero no tiene garantías, puede recurrir ¿a qué? Al aval de una compañía de fianzas, de avales, de garantía, donde le va a emitir un certificado. Ese certificado va a asumir parte del riesgo, pero obviamente la compañía de avales tiene varias entidades financieras que están dispuestas a asumir, a aceptar la garantía que están proponiendo. Entonces, de alguna manera, podríamos decir que los fondos de garantía son instrumentos que ayudan a ¿qué? A asumir el riesgo del perfil de los clientes. Un fondo de garantía, Javier, exitoso es aquel que asume clientes de alto riesgo y los puede ayudar a que sean incluidos en el mercado, los vuelve tomadores de crédito. Ahora, la entidad financiera va a hacer su evaluación con su tecnología crediticia, pero está mucho más segura de que en algún caso que el cliente no pueda pagar, la compañía de fianzas, de avales, va a asumir el crédito. ¿Y cuál es el éxito de los fondos de garantía? Normalmente las entidades microfinancieras tienen niveles de castigo del 1% y se aceptan niveles de morosidad hasta el 2%. Las líderes tienen niveles de mora del 1%. Por ejemplo, ahí podríamos citar a Banco Sol, tiene niveles del 1% o menos. Entonces, ¿qué significa eso? Imagínate una cartera de 300 o 500 millones de dólares colocado a una cobertura geográfica rural de productores agropecuarios, por ejemplo. Los niveles de morosidad son del 2%. Entonces, si mis avales han ido por la mitad, ¿no? Digamos que son 300 millones, 150 millones, yo estoy dispuesto a asumir esa morosidad, porque no estamos hablando que todos los casos van a entrar en default o incumplimiento, sino van a entrar aquellos que por algunos factores externos no nos van a poder pagar. Entonces, los fondos de garantía también se caracterizan por ser parte de una estructuración en patrimonios autónomos. Los patrimonios autónomos son estructurados, donde se comprometen y tienen personería jurídica, se comprometen a responder los avales, las garantías que ellos están emitiendo. Entonces, eso también da seguridad a las entidades de intermediación financiera. Ese es un modelo que nace desde la cooperación internacional y se desarrolla plenamente en un continente muy pobre, muy golpeado, donde no hay muchas opciones de articulación desde el Estado. Voy a hablarte ahora, Javier, de otro tipo de fondo de garantía. Este fondo de garantía tiene el nombre de FOGAPE. Es uno de los instrumentos del Banco del Estado de Chile. Estamos hablando de un fondo de garantía que tiene más de 45 años. Exitoso. Todos los años, el Banco del Estado capitaliza este fondo de garantía. Imagínate esto, ¿no? Cuando uno explica el fondo de garantía y dice el fondo de garantía se va achicando y mientras más se achica, más exitoso es.
Claro, porque está logrando la inclusión de más personas al sistema. Gente con un perfil de riesgo más alto que el cliente común. Entonces, cada año el Banco del Estado de Chile capitaliza utilidades en su fondo de garantía. Lo interesante de este modelo, que a diferencia del de Uganda, que el que he explicado, donde el cliente va a la compañía de avales y le dan un certificado, en este caso no funciona así. El Banco del Estado saca una licitación y dice, me interesa, por ejemplo, me interesa atender a todas las pequeñas y medianas empresas exportadoras. Estoy nichando, estoy yendo a un conglomerado, a un clúster específico, que le interesa al Estado de Chile, le interesa al gobierno apoyar. Entonces licita. Por ejemplo, vamos a licitar $5 millones. Perfecto. Se presentan todos los gamers, todos los que van a entrar a querer aceptar esa garantía del FOGAPE y van a concursar, Javier. ¿Y cómo concursan? Ofreciendo tasas de interés competitivas, ofreciendo condiciones en temas de plazo, en penas de asesoramiento, de asistencia, de comisiones y obviamente en base a un score, el Banco del Estado ve cuál ganó y otorga el fondo de garantía por vía licitación al banco ganador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del gobierno a través de su Banco de Estado que llega a que a través de privados empieza a operar con garantías. Pero el Banco del Estado ni el FOGAPE como instrumento entra a analizar a los clientes. El que analiza el riesgo es la entidad financiera. Entonces, si notas, hay una gran diferencia, ¿no? En uno, donde hay intereses, donde quieren desarrollar complejos productivos, caso chileno. En el otro, estás pensando más en ayudar al gobierno por todos los problemas sociales, guerras, conflictos que tienen, incluso emergencias de salud también tienen el ébola, la malaria, tienen un montón de enfermedades. Entonces la cooperación va más por un componente de ayudar a desarrollar actividades económicas, pero ya no en complejos, sino localmente, ¿no? Bueno. Sin embargo, quiero hablar de otro fondo de garantía. Este fondo de garantía es el más parecido al que el BDP. El BDP nuestro, el Banco de Desarrollo Productivo, tiene líneas de avales, ¿no? Y el Fondo Nacional de Garantía colombiano se parece mucho. ¿Por qué se parece mucho? Porque ahí estamos hablando de alianzas público-privados, ¿no? Estamos hablando donde hay sectores que le interesan al Estado desarrollar, arreglar las asimetrías del mercado, los errores de mercado, atomizar el crédito, dar oportunidades a los diferentes empresarios, ¿no? Pero es público-privado. ¿Por qué? Porque participan los bancos con participación sobre el fondo de garantía. O sea, los recursos no es únicamente del banco, como el caso chileno. El caso chileno no es que ellos inyectan dinero. Ellos te dan garantía. Es un certificado que te dan. Pero no te están dando la plata. En cambio, en Colombia y en nuestro caso, en el BDP, en Bolivia, aquí sí hay posibilidades de ¿qué? De canalizar los recursos. Entonces, creo yo que esos elementos hacen de que podamos distinguir ya 3 tipos de fondos de garantía. Yo te voy a comentar algo que ha salido esto el año pasado, en septiembre más o menos, entre finales de agosto, en China. Imagínate este volumen y cuantía, Javier. Estoy hablando de cerca de 9.500 millones de dólares. Casi 10.000 millones de dólares. El Fondo de Garantía Estatal chino ha empezado a inyectar dinero a diferentes ciudades importantes que tienen. Ellos tienen ahí clusters, ¿no? O sea, tienen grandes conglomerados muy importantes, especializados en ciertos desarrollo de productos y servicios, tecnología. Entonces, uno se empieza a preguntar si estos países están tratando de aliviar al sector financiero, dándoles recursos, que ellos hagan lo que saben hacer, que es asumir el riesgo, evitar el riesgo, mitigar el riesgo, controlar el riesgo, y lo hacen muy bien.
yo pienso que el gobierno, el Estado, debería de verlo como una línea para poder salir de este tema de la pandemia con una reactivación focalizada. Me estaba olvidando del caso de los argentinos, que son nuestros vecinos. Ellos vienen hace mucho tiempo con los sistemas de garantía recíproca. Allá el Banco de la Nación Argentina tiene su fondo de garantía que se llama FOGAR, Fondo de Garantía Argentino, ¿no? Ellos trabajan mucho con los bolsones de pobreza que tienen, con los fondos de garantía para que puedan acceder a los diferentes bancos que tienen. Tienen, como ellos son tan grandes, hay el Banco de Buenos Aires, hay el Banco de la Ciudad, los dos tienen fondos del FOGAR. Entonces, de alguna manera, yo pienso que esto está ya es parte de todos los instrumentos que tiene el sistema financiero en otros países, que pienso que nuestro caso no debería de ser diferente. Pienso de que una respuesta para la reactivación es primero asegurar el tema de la liquidez, ¿no? Y para eso el Banco Central de Bolivia, por ejemplo, ha podido activar el Fondo RAL, han ampliado los plazos del Fondo del Crédito Productivo y Vivienda de Interés Social, el 2 y el 3. También ha liberado todo lo que está por encima del encaje legal para que sirva de garantía a costo cero, por ejemplo, inyectando liquidez, digamos, el decreto supremo 4442 también hace toda esa otorgación, pero mira la cuantía, estamos hablando de 317 millones de dólares, que no deja de ser importante, pero en mi opinión tenemos que hacer un esfuerzo mayor, y eso va a ser con los bonos que vamos a ir a captar al exterior, 4,000 millones de dólares que deberían de llegar, pero hay que cuidar la calificación. Imagina, Javier, que se dé algún movimiento raro o esta condonación que se está gestando se quiera masificar o algo raro, la calificación automáticamente va a seguir bajando. El riesgo va a ir aumentando. Los tomadores de los bonos no van a querer asumir esos riesgos. Ahora, me enfoco en el riesgo de liquidez, Javier, porque probablemente es el riesgo más subestimado, porque es un riesgo silencioso. Yo doy clases de gestión de riesgo de liquidez y cuando hablo de siempre hablo de la cenicienta. No, tú verás qué le pasó a Alejandro, está hablando de la cenicienta. Sí, porque la cenicienta jugaba con cenizas, andaba limpiando la casa, nadie la veía, no la dejaban salir al salón y a la puerta principal de su casa. Pero el momento, Javier, que la cenicienta se aparece en el castillo, tremendo impacto que le da a la corte y sobre todo al príncipe, a tal nivel que va a terminar casándose con este. Entonces, para mí el riesgo de liquidez es un tema que se lo tiene que seguir trabajando. También me gustaría recomendar que se haga como se lo hizo en el pasado, que salgan también fondos que busquen fortalecer el patrimonio de las entidades de intermediación financiera. ¿Esto qué va a permitir? La expansión de la reactivación. Si es que tenemos un sistema financiero fuerte, esto va a ser automático. Y aunque parezca ilógico, porque estoy pidiendo varias cosas que haga el gobierno, mientras menos haga en el mercado, va a ser mucho mejor. Porque el mercado se va a acomodar solo. Sería bueno también algunas recomendaciones finales que tal vez me gustaría dar. Estaría el tema de que se plantee un plan de reactivación serio, responsable, porque lo que venimos escuchando es más que retornaremos al modelo de la economía productiva, social, comunitaria. Bueno, eso fue hace más de 11 años atrás. Entonces, no podemos ir al pasado a ver un plan donde el contexto, la coyuntura ha cambiado, ¿no? Los desafíos son totalmente diferentes, donde seguimos esperando muerte y dolor, Javier, pero las empresas, los empresarios, los trabajadores, los colaboradores, los obreros, entre todos tenemos que salir. ¿Y cómo? Cuidándonos, conociendo el tema de la enfermedad, de cómo tratar temas de bioseguridad, porque esto no va a parar. O sea, tenemos que continuar.
Entonces, creo que eso es lo más importante. Si hay algo más que me gustaría decir es que el reglamento de calificación de cartera de créditos y previsión, yo en este momento, por ejemplo, si yo fuera autoridad, entraría a revisarla. ¿Por qué? Porque no es un momento de estar haciendo previsiones porque el riesgo ya se manifestó, ya lo estamos viendo. ¿Para qué voy a estar previsionando si ahorita ya se ha dado en los incumplimientos? Entonces pienso que si se liberan las previsiones, te hablaba de 1.144 millones de dólares. Ponle 1.100, que eso entre a la liquidez y entra a la expansión. Cuando se vio el tema de los cupos y el enfoque al crédito agrícola y pecuario, agropecuario, el nivel de previsiones en moneda nacional que se exigía en cartera A, cartera normal, es cero. Cero. Entonces pienso que son momentos diferentes, pienso de que se puede hacer más. ¿Cómo? Haciendo menos, dejando que el mercado se acomode. Y tenemos 18 meses, porque si no se piensa mover el tipo de cambio, en 18 meses tenemos que hacer las cosas bien, ordenadamente, responsablemente, con seriedad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las generaciones futuras. Si no lo hacemos bien, esto probablemente va a rezagar no solamente a nuestros hijos, probablemente a nuestros nietos también. Bien, Alejandro, muchas gracias por el espacio, la verdad, bastante clara la explicación, sí, muy didáctica. Se nota ahí tu pasión por la docencia, por explicar las cosas de manera natural, de manera muy sencilla. Y bueno, agradecerte de nuevo por el espacio y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. ¿Sí? Gracias. Listo, Javier, muchas gracias. Me despido de toda tu teleaudiencia y realmente te felicito por estos espacios que permiten a toda la comunidad empresarial tener una mirada de lo que está sucediendo. Muchas gracias por haberme invitado. Un abrazo Gracias. y un saludo. Gracias, Alejandro. Chao, chao. Hasta luego.